En el año 2016 me fui de la empresa en la que estaba trabajando como diseñador gráfico, justo en el momento en el que me iban a hacer un contrato indefinido para emprender mi propio negocio, mi propia empresa y mi propia marca. Diversifiqué ese emprendimiento en dos vertientes, una en la de ofrecer un servicio como diseñador gráfico freelance y otra que consistió en crear mi propia marca, mi propio proyecto, que en ese caso fue una marca de láminas. En este vídeo te voy a hablar de esa segunda vertiente, de ese primer proyecto, de ese primer pequeño negocio que creé en el 2017, y si estás en un momento en el que estás empezando a emprender tu propio camino empresarial o tu proyecto o lo que sea, te voy a contar lo que a mí me hubiese gustado saber en aquel entonces y lo que aprendí de ese emprendimiento fallido, por si te puede ayudar con el tuyo. Lo primero que te quiero contar es que yo, cuando emprendí ese proyecto, venía del mundo del diseño gráfico, de haberlo estudiado y de haber trabajado como tal, pero siempre había tenido la cosa de crear y de construir mi propio proyecto a mi manera. Te quiero contar que en mi entorno no tengo ninguna referencia, y cuando digo ninguna es ninguna, ningún familiar, ningún amigo, nadie que hubiese emprendido su propia empresa o su propio proyecto, no al menos en el ámbito en el que yo lo hacía, que es como el ámbito más creativo y demás. Con esto lo que te quiero decir es que yo me vi solo ante un camino totalmente desdibujado en el que no sabía cuáles eran los pasos, no tenía ni idea de en lo que consistía pues ser autónomo, crear tu propio proyecto, emitir facturas y demás. Yo lo único que quería en realidad era trabajar de lo que me gustaba y de utilizar mi creatividad para crear algo en lo que realmente creía. En aquel momento yo hacía este tipo de ilustraciones y pensé en crear pues una serie de láminas y poder venderlas online. De lo primero que te quiero hablar es del perfeccionismo. Yo no sé si a ti te pasa esto, pero yo vengo de ser perfeccionista extremista hasta tal punto en el que para llevar a cabo este proyecto que no había validado, que simplemente yo quería hacerlo y se me metió en la cabeza que lo iba a hacer y lo hice y punto, tuve que hacer un curso de fotografía de producto, comprarme un objetivo, hacer un curso sobre cómo crear tiendas online para crearla yo mismo, y hasta que todo eso no estaba construido de una forma súper sólida, no lancé el proyecto. Y aquí viene el primer error, y es el hecho de lanzar un proyecto, una marca, de una manera súper consolidada en la que todo está ya muy definido y muy consolidado, en el sentido de que yo ya tenía creada mi tienda online, tenía hechas mis fotos de producto, y en hacer todo eso había tardado meses y meses. Cuando creamos un producto físico en el que además nosotros tenemos que asumir los gastos de los proveedores o del producto en sí en un principio, que no es impresión bajo demanda, ahora sé que no podemos encargar un montón de stock, de un montón de productos sin haber validado que alguien realmente va a tener interés en comprarlos, es decir, de que vaya a haber mercado para ese producto que vamos a lanzar. Tenemos que validar que hay un mercado, que hay cierto número de personas a las que les gustaría tener eso en su casa. Yo no hice esto y lo que me llevé fue pues un gran chasco al ver que todo este proyecto no dio los frutos que a mí me hubiese gustado o que yo esperaba. Y todo este perfeccionismo además me llevó a perder parte de la ilusión y del entusiasmo que tienes en un principio, porque tú cuando quieres crear algo como que tienes un fuego interno, un entusiasmo y una motivación que te ayuda a impulsarte y a dar esos primeros pasos, pero que se va apagando con el tiempo. Entonces, si tú prolongas durante un espacio de tiempo súper largo el hecho de lanzar ese proyecto al mundo, toda esa motivación se va como a dispersar y va a empezar a desaparecer, y vas a perder ese fuego que necesitas al principio para emprender, porque si nunca lo has hecho vas a ver que vas a tener que lidiar con un montón de cosas que no controlas y que no conoces, y para eso necesitas energía, y cuanto más tiempo tardes en lanzarlo, menos energía vas a tener y más te vas a quemar y desgastar. Así que por si te puede ayudar, el primer aprendizaje sería el de atreverte a enseñar y a mostrar tu producto cuanto antes en redes sociales o como sea. No hace falta que creemos una web y que esté todo súper bien organizado y montado, simplemente es empezar a enseñarlo y a validar que a la gente le gusta y que eso tiene cabida en algún nicho o en algún mercado. El segundo error fue el de querer crear la mejor web que yo podía hacer y las mejores fotos de producto que podía tener de primeras. Esto me parece un error, porque es que en realidad hoy en día no necesitamos una web para poder vender, aunque esto fue hace unos años, pero en aquel entonces en realidad tampoco. En mi segundo emprendimiento, del que algún día te hablaré también, en vez de ponernos a crear una web, que eso lleva muchísimo trabajo, sobre todo si no eres programador y no tienes ni idea de hacerlo como me pasó a mí, ¿por qué no lo enseñamos por redes sociales? Y si alguien tiene interés puedes hablar por mensaje directo, y hay mil formas de poder hacer
hacer pagos por PayPal y demás, y de hacer el envío de una forma mucho más mundana, sin tener que tener una pasarela de pagos ni nada por el estilo a través de una tienda online. Entonces, para mí el segundo aprendizaje sería como el de simplificar al máximo posible el hecho de lanzar ese producto o esa marca y de no complicarnos la vida con los aspectos más técnicos y limitarnos a utilizar lo que tenemos en ese momento, que obviamente podremos ir mejorando con el tiempo, pero la cuestión es que tenemos que lanzarlo cuanto antes para validarlo, como hemos dicho al principio, y no quemarnos con esas complicaciones que en realidad no son necesarias en un principio. El tercer error que cometí fue el de centrarme más en mí mismo, en lo que yo quería hacer, en lo que a mí me motivaba y ya está, que en lo que el público o cierto público podía llegar a querer. En este sentido, yo lo que hice fue, y además al ser un emprendimiento creativo, hacerlo a mi gusto y punto. O sea, yo en ningún momento estaba pensando en solucionar un problema, en aportar valor, en cómo comunicar el proyecto, en cómo venderlo, en cómo rentabilizarlo. En ningún momento estaba pensando en ello como un negocio. Solamente estaba pensando en mí y en querer hacerlo porque a mí me apetecía y punto. Y además, como tenía la otra vertiente del servicio, entre comillas, me podía permitir hacerlo así y que saliera mal. Pero si lo piensas, en realidad no tiene ningún sentido. No digo que no haya personas a las que sí les haya funcionado el hecho de hacerlo así, es decir, de querer hacer algo creativo, láminas, ilustraciones, lo que sea, porque les apetece, porque es su estilo o lo que sea, y que les haya funcionado como negocio. En mi caso no fue así. Y si algo he aprendido de ello es que tenemos que no solo estar en nosotros y en lo que a nosotros nos apetece en plan un poco egoísta, sino también conectar con las necesidades de otros, o por lo menos de validar, como hemos dicho antes, de si ese producto, ese estilo, ese tipo de ilustraciones y demás tienen cabida en el mercado o no. El cuarto aprendizaje que se me quedó grabado en la cabeza para siempre es que nuestro emprendimiento tiene que sostener nuestra vida y no al revés. Es decir, nosotros no hemos venido al mundo, no vivimos para sostener nuestra empresa, nuestro proyecto o lo que sea. Y yo durante muchos meses estuve haciendo eso. Con esto lo que quiero decir es que a pesar de que el proyecto no era rentable y en ningún momento lo terminó siendo, yo estaba ahí al pie del cañón día sí, día también, publicando en redes sociales, haciendo fotos, editándolas, creando nuevas láminas y demás. Es decir, vivía para trabajar, para sostener ese proyecto. Y en realidad, cuando estamos emprendiendo, muchas veces caemos en eso, porque nos gusta tanto lo que estamos haciendo que no sabemos dónde está la línea que separa el negocio del hobby o del querer hacerlo porque sí. Yo ahora mismo, a día de hoy, tengo clarísimo que es mi emprendimiento el que tiene que sostener mi vida, y es que así tiene que ser. No podemos anteponer nuestro trabajo a nuestra salud, a nuestras relaciones sociales, a nuestra salud mental, etc. Y bueno, esto lo digo, pero que en realidad cada uno que haga lo que quiera, pero yo te digo que caí en eso y ahora mismo no lo volvería a hacer, a pesar de que ahora estoy súper centrado y con el foco puesto en emprender. Soy consciente de que hay un límite y de que ese emprendimiento en ningún caso puedo dejar que me coma y que de alguna forma me absorba hasta tal punto en el que yo sea como una especie de títere de ese proyecto. Es decir, como que en realidad ese proyecto me está manejando a mí, en vez de yo controlar ese proyecto, que soy el que lo ha creado. No sé si esto ha sido un poco lioso, pero espero que se haya entendido. Y bueno, pues estos fueron a grandes rasgos los 4 grandes aprendizajes que saqué de ese primer proyecto. Te voy a enseñar ahora un poco el tipo de láminas que hacía y el tipo de fotos para que veas de lo que te estoy hablando. Dime tú si una persona que acaba de emprender, que nunca ha emprendido y que acaba de empezar y que acaba de crear su primera tienda online y sus primeras fotos de producto, porque yo no tenía ni idea de cómo hacer ese tipo de fotos, puede llegar a este tipo de fotos como de apariencia tan profesional. Y esto no lo estoy diciendo para enaltecerme o halagarme a mí mismo, sino como algo en realidad un poco negativo, porque como ya te he dicho, no hay que llegar hasta ese punto para poder lanzar algo, aunque obviamente todo suma, pero lo importante es lanzarlo cuanto antes y vernos en la situación también de estar gestionando ese proyecto y de ver si funciona o si es válido para nosotros o no. Cuando ya di por finalizado el proyecto, lo que hice fue recopilar en este álbum algunas de las fotos que utilizaba en la web, como puedes ver aquí, y bueno, pues de alguna forma para guardarlo como de recuerdo de esa inocencia con la que llevé a cabo este proyecto. Y ya ves el tipo de fotos del que te hablaba antes, que bueno, pues iba a la naturaleza, algunas eran en interior, y bueno, y también ahora que lo veo me hace darme cuenta de mi necesidad de ese contacto, de retomar ese contacto con la naturaleza, y de alguna forma algo dentro de mí me decía que tenía que retomarlo, y este proyecto es como que incentivo ese reencuentro. Y bueno, aunque las ilustraciones sean en blanco y negro, ya ves que muchas de las fotos sí que aluden a ese contacto con la naturaleza. Y bueno, pues esto es un poco.
Y bueno, pues las láminas las tengo aquí recopiladas en esta carpeta. Guardé más o menos una de cada para tenerla de recuerdo. Ya ves que las hacía en dos tamaños, en tamaño A3 y en tamaño A4, que está por aquí atrás. Estas eran las láminas, te las voy a enseñar así un poco por encima para que las veas. Y la verdad que me llevaba muchísimo trabajo hacer cada una de estas ilustraciones. Supongo que si vienes del mundo del arte o de la ilustración o del diseño gráfico, pues ya sabrás de lo que te estoy hablando. Y bueno, al final la mayoría están dibujadas a mano y después las digitalizaba y las editaba de forma digital. Y luego también hice algunos mandalas, como puedes ver aquí. Y luego empecé a hacer ilustraciones a color, pero bueno, nunca llegué a ponerlas a la venta en la tienda online, que lo dejé aquí. Y nada, pues guardo esta carpeta como de recuerdo de ese primer proyecto y de ese primer emprendimiento. La conclusión que yo saco de todo esto es que al final, aunque podemos considerarlo un fracaso, entre comillas, ¿no?, a nivel de empresa, de marca, de emprendimiento o de negocio, en realidad eso que parece un fracaso no lo es, porque es un aprendizaje que no se puede dar de ninguna otra forma. O sea, tú lo que aprendes cuando entras en acción, cuando ejecutas, llevas a cabo algún proyecto, es imposible que lo aprendamos de ninguna otra forma. Eso no lo puedes aprender ni en la universidad, ni en un máster, ni en un curso. Solo lo puedes aprender cuando lo haces. Y eso vale oro. No puedes como desaprender lo que ya has integrado dentro de ti, y probablemente aunque puedas repetir algún fallo, hay muchas cosas que no vas a volver a hacerlas igual y vas a mejorar para el siguiente proyecto. Déjame en los comentarios si te ayuda o te motiva a ver este tipo de vídeos. Por aquí seguiremos hablando sobre distintas formas de emprender y de obtener ingresos pasivos de forma online, sobre finanzas y sobre abundancia en general. Si te interesan todos estos temas, te invito a suscribirte y a quedarte por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.